Muchas gracias, Mariano. Ahí hemos tenido información sobre cómo está el billete verde. Ahora vamos a hablar sobre una ley que ya ha sido aprobada por el Congreso. El día domingo se publicó en el diario El Peruano la ley que modifica el régimen de teletrabajo. Para eso nos está acompañando María Aide Segarra. Ella es socia del área laboral del estudio Rebasa, Alcázar y de las Casas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Aide? Muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, María Aide, vamos a iniciar con tu explicación. Coméntanos un poco acerca de esta ley, qué cosa es lo que está modificando, porque esta ley de teletrabajo ya existía desde el 2013, ¿no? Así es. Ya se podía teletrabajar, pero ahora con la pandemia tenemos más experiencia, ¿no? Ha habido como cambios y muchas empresas lo adoptaron, pero no era lo que se ha venido aplicando estos 2 años, ¿no? Estos 2 años no se ha venido aplicando la ley de teletrabajo, sino una ley especial para la pandemia. Coméntanos un poco acerca de esas diferencias. Bueno, gracias Mónica por la invitación. En realidad creo que esta es una norma que ha causado mucha expectativa. Nosotros teníamos, como bien señalas, una ley que reguló el teletrabajo desde el año 2013, pero era muy poca, digamos, el uso que le daban las empresas a esa normativa. De hecho, cuando antes de iniciarse la pandemia, había mucha interés en que esta normativa se modificara para romper algunas trabas que se presentaban, porque era obligatoria la compensación, se necesitaba la celebración de acuerdo escrito que hoy todavía se tiene, había que prestar mucha atención a las normativas sobre seguridad y salud en el trabajo. De pronto se presentó la pandemia, se emitió un decreto de urgencia que reguló el trabajo remoto y que permitió que el empleador lo pudiera disponer de forma unilateral. Además, no era necesaria la compensación. Se comenzó a reconocer que la seguridad y salud en el trabajo, que es un tema que le preocupa a los empleadores, sin duda, cómo abordarla cuando las labores se realizan fuera del centro de trabajo y entonces sus lineamientos no necesariamente se acogen y por tanto puede como verse muy difícil pues la vigilancia de las medidas que se dispongan. Todas esas situaciones hacían que el teletrabajo no se usara, el trabajo remoto que se reguló durante la pandemia lo manejó y creo que ese aprendizaje se ha recogido en la nueva normativa. Entonces la nueva normativa que establece un elemento importantísimo es que ya no puede disponerse de forma unilateral, sino que tiene que existir acuerdo, que es un acuerdo que debe constar por escrito, pero que se puede celebrar de forma digital también. Se ha recogido un poco lo que nos ha enseñado la pandemia en ese punto. Y se ha contemplado que el empleador es el responsable de entregar los equipos, y me parece bien interesante la precisión porque los equipos no solamente se refieren a la computadora, sino también los implementos, ¿no?, necesarios para la prestación del trabajo. En principio deben ser suministrados por el empleador, salvo aporte en contrario. Esa es la regla, digamos. Y en cuanto a los gastos, que creo que en el radar teníamos como muy identificada la conexión de Internet, también se ha considerado el reconocimiento de los gastos por energía eléctrica, con lo cual si el trabajador realiza sus servicios desde su domicilio, en principio el empleador debería pagarlos, pero cabe pacto en contrario. Interesante mencionar que para el caso de las MIPES, la asunción de estos gastos no es obligatorio y más bien esa es la regla y podría pactarse en contrario, y en el caso de las entidades públicas no es necesario y en todo caso pueden disponerse la entrega de algunos equipos que estuvieran a disposición de la entidad, salvo a pacto en contrario también. Entonces ahí, para recapitular, María Aide, lo que tenemos es hasta fines de este año todavía vigente la norma de trabajo remoto, ¿no? Y la idea es que el Ministerio de Trabajo va a normar esta nueva ley de teletrabajo. Luego las empresas se tienen que adecuar y probablemente ya para el 2023 estemos hablando ya de esa modalidad en el cual por mutuo acuerdo, no solamente por mutuo acuerdo, se puede asumir esta modalidad que puede ser híbrida o es 100%. No, puede ser híbrida, o sea, la normativa contempla que puede ser total o parcial, temporal o permanente. Y un punto importante es que aunque es cierto que la regla general es que el teletrabajo se acuerde, también la normativa reconoce que excepcionalmente el empleador, por razones debidamente fundamentadas, puede disponer o el desarrollo de teletrabajo o su reversión, ¿no? En ese caso tiene que comunicarla con una anticipación de 10 días y el trabajador también podría pedirlo
podría pedir el teletrabajo y el empleador debe, o su reversión al trabajo presencial, y en ese caso el empleador también debe responder en 10 días hábiles. Que lo evalúa y ahí debe responder si procede o no. Hay situaciones en donde el teletrabajo no funciona para algunas posiciones, ¿no? Y eso es, creo que, un reconocimiento importante, ¿no? El teletrabajo creo que se ha instalado, ha ayudado muchísimo durante la pandemia, funciona para los negocios, pero no todas las posiciones son compatibles. Y sobre este tema de los gastos, María Aire, porque efectivamente hay bastante expectativa también sobre ese tema de que ya las empresas van a tener que pagar el internet y la electricidad. Lo que tú señalabas es que esto es de mutuo acuerdo, ¿no? No es obligatorio que las empresas tengan que hacer este pago. O sea, más bien la regla es que sea el empleador que lo suministra, pero cabe pacto en contrario. La pregunta es qué ocurre si es que está el empleado, el trabajador o el empleado acuerdan el desarrollo de teletrabajo. Un punto a resolver es quién asume los gastos, pero si no existiera acuerdo, por ejemplo, con respecto a que los asume el empleador o que sean asumidos por el trabajador, entonces probablemente ese intento, esa expectativa de desarrollar teletrabajo se caiga, ¿no? Porque ahí hay una preocupación de que esto sea un desincentivo, más bien para que las empresas, digamos, sigan teniendo a sus trabajadores en teletrabajo, ¿no? Tal vez es como dicen, me va a salir muy caro porque tengo que pagar internet, tengo que pagar electricidad, entonces mejor que regresen todos. Entonces, hay la posibilidad. Podría ser. La normativa ha previsto que los gastos se reputan como una condición de trabajo cuando son devueltos, ¿no? Si el trabajador hace el pago, digo, me toca devolverle, eso que yo le devuelva representa una condición de trabajo, pero siempre han existido muchos problemas para la valorización de los servicios. Claro, eso saldrá en el reglamento, esperamos. Probablemente veremos cómo se propone regularlo. Que entre 40 y 100 soles serían. Sí, veremos cómo se propone regularlo, ¿no? Pero una cosa que no quería dejar de comentar es que la regulación previa sobre teletrabajo contemplaba que el trabajo ocasional, es decir, el que se presentaba por menos de 3 veces a la semana, o sea, si 2 veces a la semana estabas en casa, ¿no? Sí. Ese estaba fuera de la normativa. Entonces muchas empresas tenían una suerte de regulación paralela en donde era trabajo desde casa, home office, fuera de la regulación de teletrabajo, y entonces no arrastraba pues el reconocimiento. Claro. Y ahora sí el derecho, digamos, está considerado. El derecho está considerado para, así sea que estés un día, ¿no? Y claro, entonces va a tocar como ver cómo resuelve estos temas el reglamento. El reglamento. Sí, excelente. Muchísimas gracias, María Aide. María Aide Segarra, ella es socia del área laboral del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas, y hemos conversado sobre esta nueva ley de teletrabajo. Y hasta aquí ha llegado esta edición de Economía para Todos. Ha sido un placer acompañarlos esta tarde. Mi nombre es Mónica Muñoz Nájar, soy economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, y nos vemos hasta mañana. Muy buenas tardes a todos.